Gloria sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor. Qué lindo es alabarle a Dios, escuchar la música y escuchar la letra. La letra de cada alabanza tiene un mensaje para usted, mi amigo. Atrae su atención porque de repente la música le gusta, pero encuentra usted el contenido, el mensaje que Dios tiene para usted cuando usted escucha la letra de cada alabanza. Esa alabanza va dirigida a Dios y Dios lo devuelve con bendiciones para quien lo canta, pero también para quien lo escucha y lo ve. Ahí está usted incluido, mi amado amigo, que nuestra preocupación es compartirle a usted el mensaje de parte de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, que envió a su Hijo para que usted no sufra, para que usted tenga la oportunidad de tener el perdón de sus pecados y la salvación de su alma y entrar al reino de los cielos. Jesús, cuando estuvo despidiéndose de sus discípulos después de haber resucitado, Él les dijo: yo me voy, pero me voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la esperanza que abrigamos todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Y quiero decirte que tú puedes estar en ese lugar especial, pero para entrar tienes que entrar por la puerta, que es Jesucristo, el que pagó con su vida en la cruz del Calvario el sufrimiento que tú y yo íbamos a tener si Él no lo pagaba. Por eso, si tú estás sufriendo, es porque tú no decides aceptar a Jesús para que te perdone tus pecados y te ayude en los momentos de dificultad. Gloria sea a nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ya está aquí en medio nuestro pastor Sisto Gómez Ayala, pero antes quiero saludar a nuestro hermano Carlitos Miguel, locutor y animador. Dice: Dios me lo bendiga, hermano Carlitos Miguel, que Dios lo ayude, que Dios le responda a su oración. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recuerde que lo que recibimos de Dios lo hacemos por fe y creyendo que Él va a ayudarnos y nos va a bendecir y responder en el tiempo que Él cree conveniente. Solo tenemos es que acercarnos a Dios y obedecer su palabra. Si obedecemos su palabra, Dios cumple con su palabra. Y a todo aquel que obedece su palabra se hace merecedor a la ayuda directa de Dios. Que Dios bendiga a nuestro hermano Carlitos Miguel, locutor y animador. Dios bendiga a nuestro hermano Carmelo, hermano de sangre, Carmelo Rómulo Gómez Ayala. Dios me lo bendiga. Dios te bendiga, hermano. Me alegra que puedas entrar y escuchar algunas palabras de aliento de parte de nuestro Dios. De ese Dios que tú no lo ves, que no lo puedes tocar, pero si te acercas a Él y pides que entre en tu vida, Él te va a hacer que tú sientas su presencia. Nadie prueba el sabor que tiene una naranja mientras que no se tome el jugo. Nadie va a poder decir que Dios es bueno si no se acerca. Nadie puede decir que Dios es malo si no se acerca a probarle a Dios obedeciendo su palabra y pidiendo que entre en su vida. Para algunos puede ser una historia que inventó alguna persona, pero para mí, mi Dios es real. Todos celebramos la Navidad y acabamos de celebrar la Navidad. ¿Qué hacemos en la Navidad? Se ha vuelto comercial, se ha vuelto algo familiar, pero no recordamos el verdadero sacrificio de Dios y por qué lo hizo. Por eso es muy bueno leer la palabra de Dios, la Biblia, y obedecerla para que Dios cumpla con su parte con cada uno de vosotros. Dios te bendiga, amado hermano Carmelo Gómez Ayala. Dios te bendiga. Vamos entonces ahora a presentar a nuestro hermano Pastor Sisto Gómez Ayala con el mensaje de la palabra del Señor. Escúchelo. De repente todas las palabras no son para usted, pero de repente aquí hay una palabra que Dios quiere que usted conozca. Solo tiene que escucharlo y pensar que Dios está allí con usted. La Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. ¿Cuántos kilómetros de distancia hay? La mente no alcanza a calcular, ni aún la ciencia no alcanza a calcular la distancia que hay de aquí, de la tierra, al trono de Dios. Aleluya. Podrá haber el cielo atmosférico hasta el cielo planetario, pero de ahí más allá no pasa, porque Dios no lo va a permitir. Así que nuestro Dios los bendiga y vamos a dejar con nosotros a nuestro pastor
Sixto Gómez Ayala. Dios me lo bendiga. Muy buenos días, amado hermano. Buenos días, hermanos cisneros, buenos días a toda la audiencia de TV Cristiana, al encuentro con Dios. Gracias al Señor por permitirme poder estar aquí en estos ambientes de TV Cristiana para poder difundir el Evangelio de Jesucristo a través de las redes sociales. Sé que esta palabra llega a todas partes del mundo, hermanos, y de esta manera Dios nos permite poder llevar el Evangelio y dar cumplimiento a su palabra, que su palabra será, hermanos, predicado por todos los confines de la tierra, hasta que Cristo venga y lleve a su iglesia. Bien, hermanos, en esta mañana, amigos de los que nos están viendo o escuchando, voy a leer un párrafo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 23, del versículo 14 hasta el 16. Dice de la siguiente manera: las 3 fiestas anuales, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé. En el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de las 7 de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando haya recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón, hasta ahí nomás, hasta el 16. Dios bendiga su palabra en esta hora por permitirme poder leerlo, así es que voy a orar al Señor para que sea Dios quien me ayude, hermanos, y me dé entendimiento y sabiduría para poder compartir esta hermosa palabra. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias por permitirme estar en los ambientes de TV Cristiana y poder transmitir el mensaje de tu palabra, Señor, para toda aquella alma que, Señor, anhela o está con ese deseo de aprender de tu palabra. Cada día aprendemos, Señor, de lo que tú pones en nuestro corazón, Señor, y tu palabra es extendida por todos los rincones de este mundo, Padre mío, porque así nos demandas en tu palabra. Lo que hemos aprendido, Señor, eso tú nos demandas que lo expongamos y lo anunciemos, porque de esta manera somos colaboradores en predicar el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, y en tu nombre hablaré de tu palabra, sabiendo que tú me respaldarás. Amén, gloria al Señor. Bien, hermanos, quisiera compartir y hablar acerca de las 3 fiestas anuales que Dios estableció para que el pueblo de Israel las llevara por obra hasta, hermanos, que se cumpla con la venida de Cristo. Las 3 fiestas anuales que nos habla la palabra de Dios, que Dios estableció para que el pueblo lo recordase siempre, son las fiestas de la Pascua, la fiesta de la Pascua o los panes sin levadura, la fiesta de las cabañas o tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Son 3 fiestas muy distintas, muy separadas, cada uno tenía una distancia. Entonces, hermanos, se empezaba con la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua, los israelitas o el pueblo judío recordaba los tiempos amargos de esclavitud que ellos habían pasado en Egipto, o que sus padres, la nueva generación, ya estaba pendiente de esta historia, y ellos recordaban acerca de la esclavitud de sus padres en Egipto, los tiempos amargos, los tiempos duros que ellos tuvieron que vivir bajo la opresión del imperio egipcio. Y por eso es que ellos, a través de estas fiestas solemnes, fiesta del pueblo, que se llevaba a cabo una vez por año, hermanos, recordaban estos tiempos amargos. Ellos, por eso es que Dios estableció, porque mucho tenía que ver esta fiesta de la Pascua con Cristo. Porque esta fiesta de la Pascua que ellos llevaban y lo hacían anualmente, hermanos, con la venida de Cristo, terminaba, quiero decir, con la Santa Cena. La Santa Cena, hermanos, ya representó, porque hasta ahí se celebraba la fiesta de la Pascua, pero de ahí para adelante
Cristo estableció la Santa Cena, recordando el nuevo pacto que Dios hizo con su iglesia. Entonces, de esta manera, hermanos, el pueblo recordaba aquellas fiestas. Era una semana de fiesta, era una semana donde ellos venían, hermanos, a estas fiestas para poder alegrarse y regocijarse. Y todo lo hacían bajo la ordenanza o establecida en la palabra de Dios. La segunda fiesta era la fiesta de las cabañas o tabernáculos. El pueblo de Israel, hermanos, ahí se congregaba para esta segunda fiesta, que no distaba mucho de la fiesta de la Pascua. No era mucha distancia. Entonces se celebraba la segunda fiesta. También se reunían, venían de diferentes lugares. Los judíos, hermanos, el pueblo de Israel, así se encontrara esparcido por diferentes partes del mundo, ellos no se olvidaban de sus fiestas que Dios había establecido. Entonces ellos se venían de aquellos lugares, no le importaba el tiempo que tenía que pasar en el viaje para llegar a las fiestas que celebraban 3 veces al año. Ellos venían de diferentes lugares porque el pueblo de Israel había sido esparcido, hermanos, por diferentes partes del mundo, pero siempre se acordaban de sus fiestas que Dios los había establecido, porque ellos vivían muy agradecidos porque Dios les había acompañado o bendecido en el trayecto. En la fiesta de las cabañas, ellos recordaban cuando salieron de Egipto rumbo a las tierras de Canaán. Recordaban los tiempos que ellos tenían que pasar porque vivían en cabañas. Cuando ellos se trasladaban de un lugar a otro, acampaban y ahí armaban sus carpas para poder ellos establecerse el tiempo que duraba esa estadía en el desierto, en los lugares que ellos estaban. Porque sabemos, hermanos, que ellos para llegar a las tierras de Canaán demoraron 40 años. Imagínense el trayecto que ellos tuvieron que pasar viviendo en esas cabañas. Por eso es que cada vez que se celebraba esta fiesta de las cabañas, ellos recordaban los tiempos difíciles que habían tenido que pasar de lugar en lugar. Y para ellos esto les llenaba de regocijo, estas fiestas que ellos se reunían, porque ahí compartían la palabra de Dios, porque ahí traían sus ofrendas de gratitud a Dios y dejabanlo ahí en el tabernáculo, dejaban sus ofrendas, dejaban sus primicias, dejaban sus diezmos, todo lo que Dios había establecido. Ellos llegaban y entregaban al sacerdote, a los sacerdotes que eran encargados de administrar el santuario de Dios. De esta manera ellos se sentían contentos y vivían agradecidos porque estaba establecido en la palabra del Señor que si ellos cumplían con estas normas, entonces eran bendecidos. En los lugares que ellos se encontraban, Dios iba a estar con ellos, porque ellos sabían distribuir y sabían cumplir lo que estaba establecido en la palabra del Señor. De esta manera, hermanos, los sacerdotes llevaban al pueblo a esta ceremonia de las cabañas. Venían de diferentes lugares y hacían sus cabañas en el campo, en los lugares que cuando llegaban a la ciudad, y ahí vivían en esas cabañas como recordando los tiempos antiguos, y ahí se regocijaban, se gozaban, escuchaban la palabra de Dios, participaban de estas fiestas solemnes y era una algarabía. Y el pueblo, cuando terminaba estas fiestas, ellos regresaban con regocijo a sus hogares, a sus lugares de origen, de donde habían venido, porque estaban contentos de haber participado de esta ceremonia, de estas fiestas que Dios había establecido, y se regocijaban. Terminaba todas estas fiestas en un compartir, traían sus ofrendas, traían sus ofrendas en animales, sus ofrendas en dinero, todo traían y entregaban para la obra del Señor, porque ellos sabían que el colaborar, el dar para la obra
ellos estaban aportando lo que le pertenecía a Dios. Entonces de esta manera había en ellos contentamiento y alegría en su corazón. Luego, después de esto, de las fiestas de la cabaña, la tercera fiesta era la fiesta de Pentecostés. Quiero decir, las fiestas de la cosecha, de los granos, de lo que producía la tierra, de lo que producía las plantas, de lo que producía, de lo que los animales también, hermanos, criaban sus animales, y todo esto producía una ganancia. Ellos eran muy dadivosos, cumplían lo establecido por Dios, porque Dios estableció, hermanos, que ellos deberían aportar de lo que Dios les bendecía. Entonces ellos criaban sus animales, sus ganados, sus sementeras, tenían sembríos cuando cosechaban las uvas, cuando cosechaban la planta de olivo, cuando cosechaban los frutos de los árboles. Todo esto Dios había establecido que deberían aportar con 1/10 parte para la obra del Señor. Por eso es que cada vez que ellos venían para estas fiestas, lo primero que hacían era, hermanos, dar lo que Dios le había bendecido, para que Dios les siga bendiciendo. Entonces era la fiesta de Pentecostés, la tercera fiesta que Dios había establecido, y ellos celebraban también esta hermosa fiesta porque se regocijaban en el Señor. La fiesta de Pentecostés representa también para este tiempo, hermanos, porque nosotros, hermanos, estamos llamados a predicar el Evangelio y sembrar la palabra, porque llegará el tiempo de la cosecha de las ovejas. Entonces, lo que en aquel entonces, esa cosecha del trigo, de la cebada, representaba, hermanos, la predicación del Evangelio. Porque cuando Pedro se levantó, cuando descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, él se levantó, dice, con denuedo, con ese fervor del Espíritu Santo, y levantó y predicó la palabra del Señor y se entregaron miles de almas. Fue la primera cosecha, porque ya se había echado la semilla y ellos cosecharon. Jesús echó la semilla, Jesús sembró, echó la semilla espiritual en la tierra. Y de allí, hermanos, cuando Pedro habló con denuedo, con el Espíritu de Dios, entonces muchas almas se entregaron. Y simbólicamente eso era una buena cosecha. Para este tiempo también, hermanos, la Biblia nos habla que habrá un despertamiento espiritual para todos aquellos cristianos que verdaderamente buscan de la palabra del Señor y cada día buscan estar más cerca de Dios. Entonces, hermanos, se extenderá, se hablará de la palabra del Señor y habrá también una buena cosecha, porque hay muchas almas que aún todavía faltan ser rescatados, hermanos. Y cuando se complete el número de lo establecido por Dios, entonces vendrá el fin de estos siglos. Por eso es importante que debemos predicar su evangelio. Es importante que debemos anunciar la palabra del Señor. Y por eso lo estamos haciendo a través de estas redes sociales, para poder, hermanos, compartir el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, estas fiestas dejaban al pueblo con un regocijo. Créanme que cuando terminaban las fiestas, no había ningún israelita que estaba triste o que estaba desanimado, desalentado. Había en ellos un regocijo, había en ellos una alegría. Ellos se regresaban cuando terminaban estas fiestas, había una algarabía, porque terminaba siempre todo esto en un compartir, en un agasajo. Dios había establecido todo esto para que estas 3 fiestas durante el año el pueblo pueda animarse, el pueblo pueda restablecer su espíritu dormido y puedan sentirse nuevamente con ánimo para seguir trabajando en la obra del Señor. El enemigo, hermanos, cuando uno se duerme, cuando uno, hermanos, no se preocupa en la palabra del Señor,
Entonces somos presa fácil para que el enemigo entre en nuestra vida y nos desanime, entenebrezca nuestra mente, no tengamos ánimo de estudiar la palabra y nos desalentamos y nos desanimamos. Por eso es que, hermanos, es necesario volvernos al Señor. Es necesario cada día, hermanos, utilizar métodos estratégicos para poder, hermanos, sentirnos seguros y alentados en las manos del Señor. Por eso Dios estableció estas 3 fiestas anuales para el pueblo de Israel. Y también, hermanos, esto va para nosotros, porque esto nos enseña que debemos también nosotros, así, hermanos, también celebrar estos acontecimientos, celebrar y mantenernos unidos, hermanos, y no estáticos, no dormidos, para sentirnos siempre fortalecidos en el Señor y despertar nuestro ánimo que está dormido, hermanos. Salir adelante y buscar en el Señor. Si esto hiciéramos, entonces, hermanos, siempre habrá un regocijo en el Señor. No importa el lugar donde estemos, pero en el lugar que nos encontremos, acerquémonos al Señor, estudiemos la palabra y recordemos, hermanos, los tiempos buenos que hemos tenido que pasar y volvamos a ellos. Para eso tenemos el ejemplo de la palabra del Señor, los acontecimientos, lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos reavivaban su espíritu, ellos traían sus ofrendas para el Señor, se sentían bien porque ellos guardaban de las cosechas que ellos antes si tenían que cosechar el trigo, antes de la cosecha que era para el sustento de ellos, primeramente tenían que hacerlo para el Señor. Y eso lo guardaban o lo hacían en efectivo y lo guardaban, y cada vez que venían a sus fiestas anuales, ahí traían esas ofrendas. Por eso es que la fiesta del pueblo de Israel era una fiesta de algarabía, era una fiesta de bendición, era una fiesta de ofrendas, era una fiesta de dádivas, y todos se sentían bien el poder apoyar la obra del Señor. Dios bendiga en esta mañana, hermanos, la meditación que me ha permitido poder compartirlos en esta hora. Dios bendiga a cada uno de ustedes, esperando, hermanos, seguir siempre adelante, buscando de la presencia del Señor en nuestra vida a través de la lectura de la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga. Gracias, hermanos.